Muy buenos días, queridos seguidores, miradores, oidores y más de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana, hacemos a veces dos, a veces uno. Esta semana presentamos un monólogo sobre Hans Asperger y sus supuestos vínculos nazis, aunque debo decir que Leo Kanner también estaba a favor de la eugenesia en Estados Unidos, y el primer Congreso Mundial de Eugenesia se hizo en Estados Unidos, financiado por Rockefeller y otra serie de personajes, Carnation, una serie de personajes que estaban bien interesados en las razas puras. Y Hitler fue el que se la creyó a los gringos. Después se quejan de que Hitler era el malo de la película, que sí lo era, pero también había otros. Bueno, no quiero dejar de enviar nuestros saludos a nuestros colegas en Huancayo, Perú, a nuestros colegas en Santiago de Chile, en naturalmente San Juan de Puerto Rico, en Bogotá, Colombia, Cali, Colombia, en varios lugares de Colombia, en Bilbao, España. No, si sí nos siguen, parece ser que no, pero a nuestros queridos seguidores en Mexicali, Nuevo León, Guanajuato, en todas las entidades, casi todas las entidades del país. Y no quiero naturalmente dejar a los guayabos, cuernavacenses, morelenses y otra clase de guerrerenses que estamos hacia el sur. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago o cada programa hago, que pasa un programa más y aún la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Antixtla de Guerrero, Guerrero, lugar del nacimiento del general Vicente Guerrero, sigue pendiendo como una deuda histórica de parte del gobierno en turno, aunque él diga que es herencia del pasado. Todo es herencia del pasado, y mientras todo sea pasado, presente nunca habrá, ni futuro. Si mataron a Samir, fue bronca del pasado. Decía Martí Batres y Jadko Polemski, si los feminicidios son obra del neoliberalismo, seguramente la Santa Inquisición no existía, ni existía tampoco la quema de brujas, ni en los países musulmanes árabes persiguen mujeres. No, eso no existe, todo es obra del neoliberalismo de Fecal, es decir, del comandante o comandante Borolas y de otra clase de especímenes. La mentira histórica pende y la deuda histórica es de quien representa al Estado, porque fue un crimen de Estado. No quiero dejar de enviar nuestro fraterno saludo y un abrazo a Angélica. Seguimos reiterando que mientras no aparezca viva, porque viva la llevaron, o una explicación creíble de qué pasó con Viridiana, seguiremos enunciando en este programa y enviándole nuestros saludos. El día de hoy tenemos con nosotros a Débora Macedo. Empiezo por el orden femenino, porque todas nosotras, las que estamos aquí, nosotras somos las personas, y las personas sí nos incluye a todos, mientras que en la evolución del hombre decían, y todavía dicen los de la Real Academia Española, que el masculino incluye al femenino. Tengo mis dudas, sobre todo en el castellano, porque el castellano es una lengua. Bueno, no me voy a echar un pleito lingüístico ahorita. No quiero dejar de agradecer a Débora Macedo, a Marcos Santos, ambos egresados de la Facultad de Psicología de la UAM, ambos psicólogos, ambos eran de los carperos, me imagino. Yo decía así, los carperos, no porque tenga que ver la famosa carpa y el árbol, y una serie. Bueno, históricamente la Facultad de Psicología nunca se afilió a la FEU, sí. Nunca decidió participar en organismos de esta naturaleza. Siempre los estudiantes trataron de mantener su independencia ideológica, política y económica con respecto a partidos políticos, organismos y otras estructuras. Y hoy, a la vuelta de los años que ya egresaron de la facultad, para bien o para mal, y con una experiencia de política de vinculación hacia movimientos populares, hacia la autoorganización, han impulsado un programa que se llama Resiliente, en un lugar que no es su propiedad, decía enfurecida nuestra querida Débora, yo la leí. Dice, pues nosotros qué chingada culpa tenemos de que no tenemos la lana de Slim, cosas de esas a veces por Ricardo. Pero no cabe duda que pues ellos no construyeron el lugar. Es un lugar
Ellos explicarán por qué se considera accesible, por qué resiliente y no otro nombre, por qué les ha interesado esto, qué tiene que ver. No solo es cuestión de discapacidad, tengo la impresión, porque hay más en Jojutla y hay en colonias populares, y no son solamente ustedes dos, somos un chingo y seremos más, y naturalmente, por lo pronto podemos empezar por ahí, además como verán nuestros queridos seguidores. Pues son dos chavos bien jóvenes, como la que está tras cámaras, bien jovencitos. Acá el viejo y decrépito, no, el menos joven soy yo. Pero dejemos experiencia. Así, dijeran adultos en plenitud, cuando no hayan más que buscar eufemismos, ya no personas con discapacidad, con capacidades diferentes. Por eso este 14 de febrero, las personas que eran sin pareja, seguramente eran personas con capacidades diferentes, amorosas, seguramente, o con diversidad funcional amatoria, como fuese. Dejémoslo así y dejemos la palabra en Débora Macedo y Marcos Santos, el orden lo determinan ellos. Adiós. Pues, respondiendo a tu pregunta de por qué resiliente, pues surgió primero como por parte de los problemas, digamos, que había dentro de la organización y de todos y de cómo se superaron, ¿no? ¿Cuál organización? Así como si nuestro auditorio supiera de qué organización o qué. De la nuestra. Sí. De la nuestra, digamos. Entonces, cómo se sobrellevaron esos problemas, el vincularlo con la carrera, y después justo estábamos ya planeando esta cafetería para personas con discapacidad, entonces pensamos que la palabra era como ad hoc, ¿no? Ideal. Pensando en las familias que tienen personas con discapacidad, en todo lo que tienen que enfrentar, las mismas personas con discapacidad a lo que se enfrentan, y pues ya la historia nuestra interna, dijimos, bueno, pues nos queda. Entonces... Es curioso cuando Fernando Bilbao, quien hubo sido rector de la UAM, el doctor Fernando Bilbao Marcos, quien hubo sido director de la Facultad de Psicología de la UAM también, alguna vez en la librería Gandhi presentó un documental que se llama La vida pasada en limpio, Enrique Álvarez. Y él decía, bueno, pero es que tú eres resiliente. Y yo le dije, soy o me hice. Fuera de la discusión teórica de los orígenes de la resiliencia, cuando era yo joven ese término ni lo conocíamos, hasta que el buen psiquiatra, psicoanalista y neurólogo Boris Cyrulnik le da revuelo a la idea de resiliencia, que es un terminejo derivado de la física, paradójicamente, importado de la psicología. Bueno, muchos términos de la psicología son importados de otros lugares, pero escogen resiliente. Desde la facultad ya tenían un recuerdo que andaban buscando un espacio para una carreta, también de café. No se llamaba resiliente, si mi memoria no me traiciona, no me acuerdo cómo se llamaba, si me traiciona, pero andaban con que si se ponían las escaleras de la unidad biomédica, es decir, en ustedes ya existe esa inquietud. ¿Por qué desde la psicología esa inquietud de vincularse con las necesidades sociales, las necesidades de la población, y no poner un consultorio, colgar un título y decir se da psicoanálisis, psicoterapia, o por qué no selección de personal en una empresa, o por qué no pues tendríamos más dinero organizacional? Eso creen, pero sigamos. Pues creo que no solamente nosotros, sino muchos compañeros de la facultad, pues hemos sido como impulsados por, digamos, el conflicto, ¿no? Por las demandas sociales, por las situaciones en las que nosotros mismos nos vamos envolviendo, ¿no? Creo que si no hubiéramos apostado por ser autogestivos, nos hubiéramos de alguna forma limitado a hacer ciertas, o a caber en ciertos esquemas, pues, ¿no? Trabajar en las instituciones públicas o privadas limitan, pues, la creatividad o los intereses políticos o sociales que puede tener cada uno de nosotros. Entonces, pues, yo creo que era la única manera en ese momento, o lo sigue siendo hasta ahora, de poder tener cierta libertad, ¿no? Para poder impulsar proyectos sociales. Y tuvimos la dicha y a veces la desdicha también por todos los conflictos que eso desata,
de estar en, digamos, en nuestro puestito de café ahí en la Facultad de Psicología. Nos dio educación ese propio puestito, nos dio una mirada hacia cómo nos podríamos organizar, sabiendo bien que nosotros no teníamos, digamos, como la capacitación o a veces incluso la teoría de cómo se va formando las organizaciones. Pues no fue un asunto casi accidental y que formó dentro de la propia facultad un modelo distinto, pues, ¿no? Entonces quisimos recuperar ese modelo e intentar de aplicarlo acá afuera, en el sentido de que siendo estudiantes, pues también hay una mirada interna donde los conflictos se aterrizan solamente en la institución, ¿no? Y hay demandas sociales y populares que urgen ser atendidas, pues, ¿no? Entonces, si instalábamos cafeterías que tuvieran una visión social, íbamos a poder, obtener recursos para poder ejercer, que es una cosa bastante complicada para las organizaciones sociales, proyectos, asociaciones, casi siempre están peleados con el recurso. Si garantizábamos eso y a la par empezar a impulsar proyectos sociales, ¿no? Entonces, así se ha dado, pues, ¿no? Hasta el momento. Y ¿por qué no un consultorio y por qué no recursos humanos? Bueno, creo que se explicaría a partir de esto, ¿no? O sea, esta es nuestra opción y para muchos de nosotros, pues, nuestra vida, pues. ¿Qué proyectos tienen? ¿Tienen uno en Jojutla C? ¿Tienen comedores populares? Es decir, no solamente la cafetería. Pues también respondiendo un poco a tu pregunta, me parece que tiene que ver con una cuestión personal, de historia personal de nosotros, de todos los que conformamos Resiliente, por qué nos gustan estas cosas, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con la historia de vida de cada uno, que hemos pasado por circunstancias, pues probablemente nada similares a las que estamos atendiendo, pero que sí nos dejaron ver de otra manera la necesidad, ¿no? Y bueno, en Jojutla es otra cafetería, o sea, el punto es, son todas cafeterías, de ahí son autogestivas, el recurso que se tiene es obviamente para los sueldos de las personas que trabajan ahí, pero parte de las ganancias se van a cuestiones sociales. En este caso en Jojutla es para un comedor comunitario para niños jornaleros en el municipio de Xochitepec. Se está gestionando todavía. En el caso de artes se dan becas alimenticias a alumnos de la UAM de escasos recursos, y bueno, la del centro que está girando todo en torno a la inclusión, específicamente en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y así sucesivamente, ¿no? Si se llegan a abrir más espacios y podemos, pues buscaremos otro proyecto social, otro grupo vulnerable al que poder apoyar de cierta manera. Me quedo pensando en si el Estado mexicano, que no es lo mismo que el gobierno que lo encarna, debiera ser el responsable de atender estos fenómenos sociales, tanto que cacarea el alto mando de la 4T y la 4T que dan becas para todos, que se generan empleos para personas con discapacidad, que se generan proyectos de inclusión para personas con necesidades diferentes y especiales. No prejuzgo por discapacidad. Decían muchachos que no tienen recursos para estudiar, reciben una beca de Resiliente. Pues ¿por qué no se hace un gobierno? No. Digo, no, quiero llegar a... Cuando el Estado mexicano y los gobiernos que lo encarnan se muestran incompetentes e incapaces de enfrentar los problemas de naturaleza social, cultural e histórica que padecemos, desde los gobiernos anteriores tengo perfectamente claro que no se debe a AMLO. Y probablemente de AMLO sea del que menos podamos decir una serie de cosas, quién sabe, pero en su momento se verá. Pareciera ser que ustedes se han vuelto sensibles a la incapacidad del Estado mexicano para atender estos problemas. Es más, ahora que decían, no vamos a soltar recursos para organizaciones como Resiliente, porque triangulan. Es obvio que el Estado no está aportando nada para esto que ustedes están haciendo. ¿De dónde nace esa idea de ustedes? Voy a utilizar un terminejo que alguna vez en psicología social se hablaba, las minorías activas. Una cosa que dicen que son las que han permitido la transformación social. Pero esto es la autogestión y la autoorganización. Si los pueblos y comunidades, la gente no se autoorganiza, pues ¿cómo? Pero la autoorganización no surge como hongos por la lluvia.
o después de la lluvia, sino lo que ustedes hacen va más allá de las cafeterías, quiero creer. Pues, o sea, es cierto, no solamente esta organización, sino muchas más nacen evidentemente de las demandas, conflictos sociales que existen, pero a través de la incompetencia y la falta de interés del propio Estado, representado por muchísimos gobernantes, que no ponen ojo, ni pies, ni interés pues, ¿no? a estas situaciones. Evidentemente estamos ahí precisamente por eso, por esas carencias que existen, sabiendo bien que es responsabilidad del propio Estado estar resolviendo esto, ¿no? Entonces, esta es la historia no solo de nuestro país, de todo, pues, es decir, de toda Latinoamérica, pero en realidad en muchísimas latitudes, ¿no? Se vive esto. Evidentemente hay una falta de interés y capacidad, ¿no? Para poder, no solamente hacer este trabajo, ¿no? Que vienen haciendo muchas organizaciones, sino incluso en apoyar esas organizaciones, ¿no? Si ya están ahí, y otras más que decimos, bueno, podríamos no necesitarlo, pues, ¿no? O sea, por eso estamos construyendo un camino nosotros mismos, pues, ¿no? A través de nuestras compañeras y compañeros. Voy a utilizar un terminejo más político. Esto equivale a poder popular. Valga el terminejo, que creo que lo conocen, pero es una idea de que si esperamos que llegue un caudillo o un profeta a salvarnos, una 4T, estamos liquidados históricamente. Porque entonces estaremos acostumbrados a estirar la mano, decir muchas gracias Señor, Dios se lo pague. Y voy a llorar el día que tú dejes el poder. Por favor. Esta idea de si el pueblo y las comunidades y la gente no toman en sus manos el poder de actuación y de influencia, estamos liquidados. Sin embargo, esta idea, si la traduzco a numeralia, ¿cuántos becarios tienen, por ejemplo? Y en los comedores o comedor popular, ¿de cuánta población estamos hablando? Porque esto nadie se lo reconoce, es decir, no van ni por la autorrealización personal, aunque es parte de la autorrealización, que es legítima, pero van más allá de lo personal, no hacia lo impersonal, pero sí hacia lo colectivo, que es una manera de proyectarse personalmente. ¿Qué podemos decir? Pues creo que lejos de los términos, de la teoría y de todo esto, pues históricamente así ha sido, ¿no? O sea, es la gente quien tiene que tomar acción. O sea, si uno no se queda sentado, dices tú, extendiendo la mano o siendo crítico de todo y actor de nada, entonces pues es esa, ¿no? Nuestra visión. O sea, pues vamos a hacerlo. O sea, ya de qué sirve quejarse, de qué sirve reprochar si están o no las políticas públicas, vamos a hacer algo. Y en cuanto a los números, pues mira, el comedor comunitario son aproximadamente 60 niños en edad preescolar y primaria. En artes, no sé cuántas becas estén dando ahorita. Son repartidas por diferentes unidades, son 15 estudiantes los que reciben el desayuno directo de lunes a viernes. Y en el centro, pues, empleo formal, trabajando dentro de la cafetería, son ahorita 8 personas. Y bueno, alrededor también los proveedores que tenemos una chica que no trabaja para nosotros, pero por ejemplo nos provee los pasteles, ¿no? Y así, entonces, no sé, podríamos estar hablando de unas 15 personas tal vez. Las personas que trabajan en el proyecto Resiliente, por lo pronto en la cafetería, ¿qué tipo de discapacidad se les ha atribuido? Son 4 personas sordas y tenemos chicos del CAM con discapacidad intelectual. ¿Síndrome de Down? ¿No? No. No, son, digamos, como cada uno tiene una discapacidad distinta que se engloba en discapacidad intelectual, que es el taller que maneja el Centro de Atención Múltiple, el taller laboral, pues va específicamente encaminado a personas con discapacidad intelectual y una compañera con discapacidad visual que tienen ahí dentro de los talleres. Pues, ¿no? Las personas sordas son usuarias de la lengua de señas. Sí. ¿Ustedes también? Sí. Sí. ¿No aprendieron con Abraham y ellos? Mauricio. Sí. Digo porque Abraham y Mauricio, dos de los primeros intérpretes que certificamos y que se contrataron en la UAM para el trabajo de... Ahora no prejuzgo en qué ande cada quien, ni cómo esté el panorama del programa de inclusión,
o ahora unidad de inclusión. Sin embargo, eso implica que la gente que llega como cliente sabe que trata con personas con sordera, que son las cartas están en braille por si van personas con ceguera, es decir, es un programa que trata de involucrar a más personas, no solo a los que trabajan, es inclusión laboral. Y la organización cómo opera, porque veo que se presentó Isaura Margarita Porras, a quien saludo desde aquí, y a su madre Imelda, y a su padre don César. Se presentó a interpretar con su teclado y piano actividades el Chaparro, la banda ideal, porque esa Margarita toca bastante bien. Le mandamos saludos también al Chaparro, valga la noción del Chaparro, pero se han presentado aparte, se presentó algún libro, creo. Sí. Es decir, no es solamente una estructura que busca generar empleo e inclusión laboral, busca más todavía. Yo creo que de manera general o de una manera muy simple sería acercar al público en general a la inclusión. Háblese de diversidad sexual, de discapacidad, de todo. Entonces, por un lado es que estamos abiertos a que este es un espacio para todos. Bueno, ese es un espacio para todos. Este también, supongo. Y sí, o sea, por ejemplo, con Isaura todo ha sido como en el camino. O sea, nos han visto que en la radio se han enterado por un usuario y esa es la idea, ¿no? Que se vaya corriendo la voz y sepan que hay un menú en braille, que si hay una persona sorda puede ir a tomar ahí, va a haber alguien que le pueda atender en lengua de señas propiamente, y así sucesivamente, ¿no? O sea, que todo sea lo más inclusivo posible y que las personas común y corriente que no tienen este acceso, porque se critica mucho, ¿no? Que no somos inclusivos, que somos demasiado, no ¿elitistas? sé. También puede ser. ¿O pero qué les han dicho? No nosotros, o sea, hablo de la población en general, ¿no? Pero me parece que si uno no tiene ese acercamiento a la discapacidad, a la diversidad sexual, pues por supuesto que uno no va a ser inclusivo. Si uno no está cerca de esto, la primera reacción generalmente sería pues el rechazo, ¿no? Entonces, de una manera natural, pues saber que vas a convivir, vas a tomar un café, bueno, va a haber un mesero sordo y no va a ser lo mismo que en otro lugar, pero eso te acerca de alguna manera a ti que nunca has tenido esa proximidad a la inclusión. Entonces, en general, digamos que es eso, ¿no? Tratar de que la gente que está acostumbrada a ir por un café y que todo le sea facilito, pues se rete un poquito y se vea, pues sí, retado por esta cuestión del lenguaje, de la paciencia también, porque que sepan que no es, pues, Burger King, ¿no? Y que vas a tener así tu comida porque es una persona... Ni la tienen así en Burger. Entonces, pues, y no hacemos el comercial, pero ni la tienen así. Que nos paguen por hacerlo, ¿no? Sí. sí, entonces de manera general es eso, ¿no? Acercar a la gente de manera directa a la inclusión, a lo más que se pueda. Conferencias ha habido. Tendremos Bueno, vamos a presentar este libro, lo vamos a presentar el próximo. Las famosas historias de vida y algo más. Pero aparte de que se va a presentar ahí en Resiliente el próximo miércoles, o el miércoles de la semana próxima, 26 de febrero, a las 6 de la tarde, no es solo una cafetería, no es solamente un lugar que genera autoempleo o empleo para personas con discapacidad, no es un lugar que además trata de incluir con la lengua de señas, el braille. Si se nos acercaron ciegos sordos, a lo mejor entrenaremos a alguien en lengua lorm o en bimanual, que es otra historia. Los ciegos sordos, cómo se comunican, porque ahí sí da para más el proyecto. Pero se dan conferencias, se hacen exposiciones de arte, se presentan libros, se realizan actividades culturales. Es decir, Resiliente es más que un lugar de trabajo. ¿Se podría considerar que es el Centro Cultural Resiliente? Pues yo creo que va caminando hacia allá, ¿no? Como casi todos los proyectos se van formando a través del apoyo, del impulso que le van dando las otras personas, pues, ¿no? Entonces, el hecho es que queremos que sea un espacio en donde si se va a presentar una muestra musical, ¿por qué no? A través de una persona que tenga algún tipo de discapacidad, pues, ¿no? Presentaciones de libros que hablen sobre el tema, pues, de incluir
Entonces, creo que va caminando hacia ser un espacio, además de un foro, creo que es un punto de encuentro, pues, ¿no? Ya para muchos compañeros de la comunidad sorda, por ejemplo, o sea, ya van ahí y es un número muy amplio en donde encontrar un espacio, ¿no? Para ellos y para muchos más. Pues. Sin lugar a dudas, aunque me voy a parar ahí en silla de ruedas, es una gran odisea el lugar arquitectónicamente hablando. Y ya Débora se quejaba amargamente diciendo que no es slim, que no tienen para hacer un salvaescaleras como en el MUAC, que tienen su elevador alterno. Lo podría hacer el gobierno del Cuau, pero bueno, hay prioridades, Sí, claro, y no está resiliente entre sus prioridades. Pero fuera de ello, ¿qué más buscan como organización? Porque no solamente es crear más resilientes en otros lugares. Pues sí, es ya un poco complicado, ¿no? O sea, vamos a llenar este estado de cafeterías y pues tampoco. Entonces, más bien apoyar otro tipo de grupos vulnerables y ya sea con cafeterías, con lo que se vaya dejando prácticamente, ¿no? Pero sí, seguir creciendo en cuanto a la ayuda, la mirada hacia otras personas. Con Máximo Sergio, que les hizo una crónica, también le mando sus saludos al buen Max, que lo vamos a tener dentro de 8 días, hablando aquí sobre su último libro. Ya tuvimos a Yesenia, a Daniel también, sobre lo que nos dejó el 19 de septiembre. ¿Piensan escribir sobre esto? Es decir, dejar experiencia. Sé que ustedes están chavos. Lo platicaba con la 5ª generación de los colegas de la banda de Tlayacapan. No sé si darme golpes de pecho o hacer acto de constricción, pero les decía que si los jóvenes no van tomando en sus manos estas cosas, pues Javier Cecilia ya tiene más de 62 años. Yo también, otros. Y cada vez que leo noticias alguien ya muere. Al que no lo matan, se muere, ¿no? Entonces les decía, bueno, pues hay que ir tomando en sus manos ciertas cosas, ¿sí? ¿Y cómo transmitir esa experiencia? Se los preguntaba a la generación que formó a los jóvenes de ahora, ¿cómo le han hecho? Porque no tienen una escuela de música, como la YMC, pero la banda de Tlayacapan tiene más de 150 años. Y yo tengo la impresión de que ni el bisabuelo, ni el abuelo, ni el papá, ni ellos 4ª generación, descanse en paz el buen doctor Artemio, a quien lo tuvimos aquí también, y recientemente falleció. Saludos a nuestros queridos colegas 4ª y 5ª generación banda de Tlayacapan. Pero no cabe duda que, pues desde ahora, no tenemos el hábito de escribir. Y nuestra experiencia de transmisión es casi siempre oral, de viejos a menos viejos, de mayores a menores. Pero ¿cómo transmitir esta experiencia? Porque es importante. ¿Por qué no escribir este tipo de experiencias? Documentarlas en un diario, notas, porque luego somos ágrafos y luego nos quejamos de que no hay experiencia documentada. La audiovisual ahora. No, sí, pero hay ciegos también. Y hay sordos también. Pues creo que, digo, para empezar, buscamos un par de días de descanso, en el sentido de que andamos en la chamba ahí de verdad todo el día, estamos intentando generar más oportunidades, es cierto, más espacios de trabajo que estén vinculados a proyectos sociales, pero por otra parte también creo que hay un pequeño y quizá muy flaco libro, pero que sigue vivo, o sea, que es una cuestión que está en la propia cotidianidad. Tenemos ahí, por ejemplo, a compañeros de la propia carpa, que la organización continúa, ¿no? Y van escribiendo su propia historia. Y lo que más podría como llamar la atención, este asunto de que la historia no necesita incluso un personaje, pues, ¿no? O sea, se va reproduciendo ahí como si fuera un virus, ¿no? Que está intentando de cambiar una mirada en la realidad. Quizá un día, cuando nos jubile Resiliente, pues ya nos podemos escribir, pero sí estaría evidentemente interesante, pues. Voy a decir una barbaridad. Qué bueno que nunca fui su maestro.
Pero la historia de la psiquiatría, de la medicina, de la psicopatología, de la neurología, de la neuropsicología, de la psicoterapia, es la historia de enfermedades, trastornos, alteraciones, y no hay personajes. Y yo tengo la impresión de que una medicina, una psiquiatría, una neurología, una experiencia histórica sin personajes es nada. Es nada porque le mata la esencia misma de la experiencia histórica. Una revolución rusa de octubre sin Lenin, Stalin, Trotsky, toda esa historia de pueblos y comunidades, una historia de la lucha contra la termoeléctrica sin Samir. ¿Sí me explico? Claro. Una historia de la Revolución Mexicana sin Emiliano Zapata. Pues el personaje juega un papel distinto al que tienen los creadores de lo que se llama el culto a la personalidad. Recuerdo el primer aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Estaban los cuadros, bueno, a mí me tocó ir al segundo, estaban los retratos de todos los fundadores del Frente Sandinista, pero quedaba uno vivo, Tomás Borges. Pues los malevos del Frente Sandinista pusieron todos los retratos de todos los muertos y uno en blanco por el que estaba vivo. Para cuando se muera, ya tiene su lugar el buen Tomás Borges, que todavía no muere por lo demás, que yo sepa. Pero es curioso porque ese culto a la personalidad nos lleva en sentido opuesto a pensar que no vale la pena. Pero lo que ustedes hacen, creen, vale la pena. Y sin ustedes no es nada. No son ustedes dos nada más, quiero creer, son más. Sí, sí, sí. Pero... Pues, o sea, sí entiendo, digamos, esta es la mirada histórica a través de los procesos sociales y cómo han evolucionado, pero me refiero también a que no estamos ahí ya, ¿no? O sea, evidentemente en la memoria colectiva, ¿no? De los pasos de cada uno de esos personajes, pero también están escribiendo su historia de manera distinta, pues, ¿no? Y retomarán de esos personajes todo lo que sea necesario para poder continuar, pues, ¿no? Pero no son sin los personajes, pero también creo que ellos mismos están construyendo algo distinto, con ese enfoque también, pues, ¿no? Pero me refiero a este libro abierto en el sentido de que está vivo, ¿no? Que actualmente nosotros mismos somos, digamos... Personajes. Estamos, sí, estamos construyendo parte de esta historia, pero somos también, digamos que estamos dentro de esa misma, ¿no? Nosotros mismos seguimos aprendiendo y la historia no ha terminado. Ni terminará pronto. Ni terminará, y pues más o menos eso, ¿no? O sea, estamos jugando ese papel dentro y fuera, yo creo. No, porque además ahora que se pelea que si las mujeres, que si los hombres, que si esto, yo siempre veo codo con codo, valga la expresión, Cursi de Mario Benedetti, si te quiero es porque sos mi amigo, mi cómplice y mi todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Bueno, era medio panfletero y medio cursi el buen Mario Benedetti, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre los veo codo con codo a ustedes dos. Todas las entrevistas leo que Débora y que Marco Santos. Y una vez tuve, cuando todavía tenía el programa antes de que la reingeniería me tocara en Radio UAM, porque no le costaba nada a la UAM, no me pagaban un 5. Tuve un par de sordos platicando, dos chicas sordas, y estuvieron Mauricio y Abraham, y les pregunté, ¿se imaginaron alguna vez ustedes dos en un canal, en una estación de radio? Y ambas sordas me dijeron, no, porque no cabía en nuestra idea la posibilidad que estuviera, si no hablamos y no oímos, ¿cómo vamos a estar en una estación de radio? Pues ya lo estuvieron, su voz ya está aquí, aunque sea a través de los intérpretes y la mía, pero lo mismo pasa aquí, ¿no? Pues creo que también, como te decía, de esto de la historia personal, creo que tiene que ver mucho con Marco y que él no quiere adjudicarse la medalla. Lo que debe, exactamente, y entonces me reparte parte del proyecto, que fue como mi idea hacer la sucursal inclusiva, pero todo el trabajo que él ya tenía de años, pues era indispensable para que eso sucediera, ¿no? Entonces, pues siempre me ando arrastrando con él en estas cosas. Decía el buen Ho Chi Minh, nadie es imprescindible para la revolución, pero todos somos necesarios. Digo, eso es, y lo decía el poeta Ho Chi Minh, aquel al cual Silvio Rodríguez le dedicó alguna canción, y además aquel que dirigió
la defensa de Vietnam prácticamente ante tres imperios, el británico, el francés y el estadounidense, y a los tres los derrotaron en Vietnam. Entonces, pues sí, yo sé que nadie es imprescindible, si se muere uno, pues alguien surgirá. Sí. Pero mientras, pero dejemos ese lado del asunto. Dices tú algo que hemos encontrado, casi todos los que se han dedicado al autismo han tenido un hijo autista, menos Kanner y Asperger, pero se dice que Kanner y Asperger eran medio autistas, o por lo menos sus padres eran medio autistas. Lorna Wynne tenía una hija con autismo, Treffer hijos con... Es decir, decías, es que también en lo personal, en nuestra historia de vida, hay algo que nos hace mirar hacia ese lugar. ¿Se puede saber qué en su historia de vida los hace ¿En el libro? mirar hacia acá? No, en la historia de su vida. No estamos en el diván, porque no hay divanes, no estamos en vivo, psicoterapia, está en vivo y a todo color. Pero pues yo he platicado muchas cosas, han visto la vida pasada en limpio. Sí. Parece ser que esas historias también son importantes, porque luego no reparamos en lo obvio por obvio. Si se puede saber, si no, pues no. Digo, yo obviamente voy a hablar de lo mío, no sé si él quiera compartirlo, pero no es nada del otro mundo, no es nada que sea una cuestión súper interesante, me refiero más como a el círculo social en el que crecimos, o sea, yo soy, por ejemplo, hija de una madre soltera, mi hermano es homosexual, o sea, viví como... Y lo vives eso como pesado. No, al contrario, más bien estuve todo el tiempo expuesta a eso y crecí con una mirada, me parece ahora que, pues, que normalizaba lo diferente, ¿no? O sea, para mí no era ningún, no sé, no era raro, pues, convivir, no sé. Lo normal es lo diferente. Exacto, o sea, y supongo que de ahí surge esta mirada, ¿no? Entonces a mí me parece todo bastante... no sé, qué diría normal, pero no. Estadísticamente hablando, pues ya no. Sí. Hoy el mundo es una verdadera rueda de la fortuna y una calabaza que da vueltas. Impresionante. Sí, o sea, hablaba más de eso, ¿no? O sea, de que los dos tuvimos, o bueno, todos yo creo los que conformamos Resiliente, pues una infancia precaria, digamos, que pudimos ver diferentes cosas, estuvimos expuestos a cosas que podríamos hablar que eso mismo incluso nos hizo tal vez llegar a la facultad, ¿no? Ese interés, esa cuestión de ver... Y una universidad pública. Sí, Porque claro. de no existir universidades públicas, ni yo estaría hablando ahorita aquí, y probablemente ustedes no hubieran tenido una profesión. De ahí la necesidad de defender la educación pública. Yo creo que estamos dentro de un modelo que se intentó impulsar, que es esta mirada de la responsabilidad social. La universidad, que creo que ya le he dicho muchas veces, está sostenida por muchas personas que no tienen o no tendrán acceso a la propia institución, pues, ¿no? Entonces yo creo que como profesionistas tenemos que regresar solamente un poco, ¿no? de todo lo que han hecho muchas generaciones porque nosotros pasemos por esas instancias, ¿no? Es una responsabilidad social no obligada en el sentido de que lo hacemos con muchísimo gusto y que creo que justamente si estamos todos involucrados en que venimos de abajo, pues, ¿no? O sea, tenemos accesos y limitaciones desde nuestra infancia que nos han formado desde una perspectiva social, pues, ¿no? Así como ha sido a través de los diferentes conflictos sociales, los mismos personales, que son parte de esa misma demanda social, pues, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que cada uno de mis compañeros y compañeras hayan tenido una mirada introspectiva y también colectiva de cómo han sido formados, el propio paso por la universidad y su propia historia y cómo fue formada, es que llegamos aquí, ¿no? Parece hasta de una manera natural, una exigir evidentemente que se cumplan muchas de las cosas que se tienen que haber cumplido por instituciones, pero otras también en tomar con nuestras manos esa responsabilidad, pues, ¿no? Es parte de nosotros también ser sujetos transformadores, pues, ¿no? Quizá valga la pena recordar un poema de un poeta cubano que leí hace muchísimos años, Nicolás Guillén, Okay. que tenía un poema que dice: no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Eres pobre, yo también, soy de abajo, tú también. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo y tú.
es curioso, pero esta idea, o de la negritud en ciertos lugares que llevó a la exclusión, o el de ser judíos que llevó a la exclusión, o el de ser comunistas que llevó a la exclusión, fuera del bloque, dentro del bloque era la inversa, ahora son, ustedes no son conservadores ni fifís, ¿verdad? Aunque digan que No, todos pues, los que critican son fifís, émulos de Mademoiselle Fifi, y etcétera. Pero no cabe duda que ustedes tienen un proyecto vivo, incluyente, y un proyecto que busca demostrar que en las manos de uno está la posibilidad de transformar lo real. Si ustedes no lo hicieran, porque me he hecho esa pregunta a la inversa, ¿cuántos proyectos de esta naturaleza hay, por lo menos en Morelos, Sí, claro. además de Resiliente? Y creo que no conozco alguno, lo cual no quiere decir que no lo exista. Si no hay otro, quiere decir que pues seguimos siendo poquitos pero suficientes, no minorías activas como pensaron algunos. Sin embargo, si un proyecto que merece ser apoyado comunitaria y colectivamente, porque nace de ahí. Ahora, ustedes ya terminaron la carrera, están en este proyecto. ¿Hay en el mediano plazo otras sucursales? Sí. Sí, sí. Sobre todo para, a la hora de las negociaciones con los funcionarios que den espacios, para que sean lo menos arquitectónicamente inviables, porque no son slim. Sí, eso hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro. Y que por lo menos sea accesible en el espacio y los baños, porque esa es la otra odisea, los baños en los lugares. Pienso en Cristina. Sí, claro, nuestra compañera. Que vaya Cristina y a ver en qué baño se acomoda. No es solamente el acceso de escaleras, es la movilidad y otras cosas más. Pero eso lo va aprendiendo uno en la vida, dijeras. Y más los que estamos en esa condición. Porque es nuestra batalla cotidiana, donde encontrar un baño en el que entre la silla de ruedas y quepa. Un lugar sin escaleras, con rampas, sin bajadas. Pues un lugar distinto a Cuernavaca, no cabe duda, y Morelos. Y México, quizás. Y México también. Pero esta idea sigue creciendo, porque he visto fotografías, notas periodísticas, y he visto que da para más Resiliente. Más actividades culturales, invitar a alguien, exposiciones de pintura, exposiciones de música, pueden pasar cine, por ejemplo. O sea, películas dentro de nuestras instalaciones. Pues es que como de por sí es un cine, creo que quedaría más abierto a la administración del propio cine Morelos. Pues. No, lo decía porque quien seguramente nos sigue también, el cineasta recién cumplidor de 86 años y documentalista Óscar Menéndez, tiene un documental que se llama Sáname con tu poder, en Mije además. En vez de doblarla al español, está hablada en Mije y subtitulada en castellano. Para los que no somos usuarios del Mije, sobre el pensamiento tradicional Mije en la medicina y la herbolaria. Es un documental de muy buen talante. Tiene uno que hizo sobre China, con una cirugía de acupuntura sin anestesia. A mí me sorprendió cuando lo vi. Pero se le puede invitar a él que haga una presentación ahí. Ya lo estoy embarcando desde aquí, Óscar Menéndez. Pero apoyar a Resiliente, porque de otra manera, pues dejamos morir los proyectos que no tienen financiamiento y que es necesario mantener. Yo quisiera, no sé si ustedes quieran decir algo más, con lo cual inviten a la gente, nos ayuden un poco a promover esta idea de Resiliente y dijera Ernesto Che Guevara, hagamos 1, 2, 3 resilientes. Él decía Vietnam, pero hagamos 1, 2, 3 resilientes.
Pues ya lo decías tú, ¿no? O sea que necesitamos de su apoyo, o sea, la cafetería evidentemente no deja de ser eso, un espacio para que vayan a consumir, de ahí es donde se sacan las ganancias para otros proyectos sociales, para que estas personas sigan teniendo un empleo formal, y pues eso, ¿no? La difusión y su visita es fundamental para el proyecto social. Y pues invitar a que todos apoyen los proyectos sociales. No somos el único proyecto social, hay muchos esfuerzos en diferentes direcciones, en nuestro estado, en diferentes comunidades, en el país. Y creo que merecen y necesitan el apoyo de todos nosotros, pues, ¿no? Las grandes transformaciones son de abajo, ¿no? Quizá un día se encuentren entre las de abajo y las de arriba, pero por el momento creo que es necesario que entre todos vayamos viendo esos esfuerzos. Pues yo no quiero dejar de invitar a quienes puedan y nos ven desde el estado de Morelos, y si algunos finsemaneramente visitan Cuernavaca, pueden visitar en los altos del Cine Morelos, en la parte alta, es decir, la Cafetería Resiliente, que hay intérpretes de lengua de señas, hay usuarios de lengua de señas que los pueden atender de manera clara, hay cartas en braille, Así es. y hay una serie de actividades culturales. Quien quiera proponer actividades culturales también seguramente estarán abiertos a ello, porque este tipo de proyectos nos demuestran que en nuestras manos es donde está el poder de actuación, y si no podemos actuar porque lo bien cuadriplégicos en aquello, y son capaces de influir en nosotros, el poder de influencia. Y creo que Resiliente puede jugar un papel muy importante al respecto. No quiero dejar de agradecer a Débora y Marcos, no quiero dejar de felicitar el proyecto Resiliente, agradecer a nuestros seguidores e invitarlos a conocer y apoyar Resiliente, y si quieren mandarles mensajes por escrito se los hacemos llegar también, porque se pueden pegar ahí de que en diversas partes de este planeta tienen el apoyo moral y cuando se puede físico. Muchas gracias y hasta la próxima.